eléctricos están a punto de volverse obsoletos gracias al desarrollo por parte de Toyota de un tipo de motor completamente nuevo, sin precedentes en su respeto al medio ambiente. Este innovador motor, actualmente en desarrollo por Toyota, está llamado a revolucionar el mundo del automóvil. Prepárese para un cambio importante en la industria a medida que profundizamos en el innovador motor de Toyota, que potencialmente podría eclipsar a todo el sector de vehículos eléctricos. Sorprendentemente, Toyota está trabajando en un motor propulsado por agua, algo parecido a sus vehículos eléctricos de pila de combustible, FCE, como el Toyota Mirai, y similar a sus motores de combustión interna impulsados por hidrógeno recientemente desarrollados, como el motor de hidrógeno de 1,6 litros con 3 cilindros. Históricamente, los motores hidráulicos han sido un objetivo importante para la industria automotriz debido a sus ventajas potenciales sobre los motores tradicionales y los vehículos eléctricos. A pesar de los numerosos esfuerzos por crear motores impulsados por agua que sean viables y fiables para el uso diario, el éxito sigue siendo difícil de alcanzar. Sin embargo, Toyota está dispuesta a cambiar esta tendencia con su nuevo motor de agua. A diferencia de intentos anteriores, a menudo realizados en entornos de recursos limitados como cobertizos, Toyota posee una financiación sustancial y la capacidad de probar rigurosamente su motor en diversas condiciones. Surge la pregunta, ¿cómo funciona este motor hidráulico? Básicamente, el motor funciona de manera similar a un generador de HHO, pero con algunas modificaciones menores que mejoran su idoneidad para el uso regular en vehículos. El motor desarrollado por Toyota es notablemente similar al motor de combustión de hidrógeno del Toyota Yaris GR-H2. Sin embargo, en lugar de utilizar hidrógeno preprocesado, este motor lo procesa internamente, separando el hidrógeno del oxígeno mediante una reacción química. Básicamente, el motor emplea electrólisis para dividir las moléculas de H2O. Una vez que los electrodos en el tanque de agua emiten altos voltajes, el hidrógeno y el oxígeno se separan. Este proceso significa que no hay necesidad de tanques pesados y fuertemente blindados necesarios para los vehículos eléctricos de pila de combustible y los motores de combustión de hidrógeno, ya que el hidrógeno se almacena en forma de agua. Es difícil contener el hidrógeno por sí solo, pero el funcionamiento de este vehículo propulsado por agua se asemeja al de los motores de combustión de hidrógeno. Después de la separación del oxígeno, el hidrógeno se dirige al motor, donde arde de manera similar al gas natural comprimido, GNC. El funcionamiento general del motor es similar a los motores propulsados por GNC y requiere inyectores de combustible adaptados para gas comprimido. Las culatas, los pistones y las válvulas necesitan refuerzo debido a la alta combustibilidad del hidrógeno, lo que requiere componentes más resistentes. En cuanto a los beneficios medioambientales a largo plazo, esta tecnología promete emisiones casi nulas en comparación con los motores de combustión interna tradicionales, alineándose con los vehículos eléctricos, EV. También ofrece mayor comodidad que cualquier otro tipo de motor. Mientras haya acceso al agua, que es abundante y barata, repostar combustible es fácil y rentable. Además, si este motor se generaliza, podría reducir significativamente la necesidad de extracción de petróleo. Entonces los combustibles fósiles podrían utilizarse principalmente en maquinaria pesada o en la producción de energía a gran escala. Otra ventaja ambiental crucial es la menor necesidad de extraer metales raros, que actualmente es uno de los aspectos más dañinos para el medio ambiente de la industria automotriz. La extracción de estos metales a menudo provoca una contaminación significativa de las fuentes de agua y del suelo, lo que hace que las zonas cercanas sean inhabitables. La introducción del motor hidráulico de Toyota podría aliviar estos impactos ambientales, convirtiéndolo en un desarrollo potencialmente revolucionario en la tecnología automotriz. Cuando comparamos los motores de agua con los motores de combustión de hidrógeno y los vehículos de pila de combustible, FCEV, que también se comercializan como de cero emisiones, vemos que los motores de agua son muy superiores en varios aspectos. En primer lugar, almacenar agua requiere poco o ningún esfuerzo, mientras que almacenar hidrógeno solo es una historia completamente diferente. Exige condiciones específicas y sobre todo mucho más dinero. Y no olvidemos que es mucho más perjudicial para el medio ambiente. Verá, el hidrógeno en su única forma es un gas extremadamente difícil de contener. Puede escapar fácilmente del tanque de un vehículo si hay alguna irregularidad, lo que significa que los tanques deben estar blindados, monitoreados constantemente y mantenidos con regularidad. Por otro lado, el depósito de combustible de los vehículos impulsados por agua puede ser, hipotéticamente, prácticamente cualquier recipiente de plástico. Además, almacenar hidrógeno fuera del coche también es un fastidio. Requiere condiciones de temperatura ideales,
debe ser completamente estático y completamente indestructible, lo que una vez más cuesta mucho dinero. Mientras tanto, el agua destilada se puede comprar en cualquier supermercado bien abastecido, o si se conocen conceptos básicos de química, se puede producir en casa. Además, adquirir hidrógeno en su forma única es un proceso costoso. Esto, combinado con los numerosos problemas que rodean el almacenamiento del gas en sí, es la razón por la que el hidrógeno aún no se ha popularizado y probablemente nunca lo será. Producir y almacenar hidrógeno cuesta mucho, lo que a su vez eleva el precio del gas para el consumidor. Esto nos hace preguntarnos por qué se comprarían coches de hidrógeno si su compra y su funcionamiento son más caros que los vehículos eléctricos y los de combustibles fósiles. Entonces, aunque son muy ecológicos y en teoría logísticamente fáciles de usar y operar, la pregunta sigue siendo: ¿son realmente utilizables los motores de agua a diario? Por supuesto, los motores acuáticos son una opción viable. En primer lugar, existe la idea errónea de que podrían ser débiles, pero ese no es el caso en absoluto. Un motor impulsado por agua puede igualar a la mayoría de los motores de gasolina en términos de potencia. De hecho, en teoría, podrían ser incluso más potentes que los motores de combustión interna normales, generando hasta 3 veces más megajulios de energía. La seguridad es otra gran ventaja para los motores acuáticos. No se almacenan combustibles altamente combustibles en el automóvil, lo que reduce el riesgo de incendios o explosiones, una preocupación importante con otros tipos de motores. Esto los hace mucho más seguros en comparación con los motores que funcionan con gasolina o hidrógeno. En cuanto a la producción, los motores hidráulicos son relativamente sencillos. Son un poco más complejos que los motores de gasolina normales, pero aún así mucho más sencillos y baratos de producir que los vehículos eléctricos y los vehículos eléctricos de pila de combustible. Esta simplicidad podría convertirlos en una opción ideal para motorizar países que no son ricos en petróleo ni están bien desarrollados. Un ejemplo notable es el científico iraní Aladdin Qasemi, quien logró convertir su Peugeot 405 para que funcionara con agua, convirtiendo un automóvil viejo en una maravilla tecnológica. Si un hombre en un cobertizo pudiera fabricar un automóvil impulsado por agua que se pudiera conducir a diario, imagine lo que podría lograr una empresa como Toyota, con la financiación adecuada. Económicamente, los motores impulsados por agua son extremadamente eficientes en comparación con los vehículos de gasolina y los vehículos eléctricos. Por ejemplo, el 405 de Qasemi tiene un promedio de entre 12 y 17 kilómetros por litro de agua, lo cual es sorprendente, especialmente si se considera que el motor de gasolina básico de ese automóvil nunca podría alcanzar tal eficiencia. Esto significa que es factible ver motores hidráulicos que alcancen más de 35 kilómetros por litro sin perder potencia, lo que reduce significativamente los costes de funcionamiento. Sin embargo, dado que actualmente no existen versiones convencionales de este tipo de motor y ningún otro fabricante de automóviles está trabajando activamente en él, debemos reflexionar: ¿son los motores de agua el futuro de los vehículos? Hipotéticamente sí, podrían serlo. Con su combinación de potencia, seguridad, simplicidad y economía, los motores hidráulicos tienen el potencial de revolucionar la industria automotriz. Sin embargo, la conclusión sobre los motores hidráulicos no es sencilla debido a una gran cantidad de problemas que han experimentado en el pasado. En primer lugar, hay cuestiones logísticas que considerar. Aunque la infraestructura necesaria para estos motores requeriría pocos o ningún ajuste, la tecnología en sí es todavía muy experimental. La mayoría de los prototipos funcionales, por así decirlo, han sido muy poco fiables y su usabilidad diaria ha sido, en el mejor de los casos, mediocre. Además, el uso de agua como combustible, aunque aparentemente beneficioso, plantea preocupaciones de seguridad debido a la división del agua en hidrógeno y oxígeno. Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno es extremadamente difícil de contener, e incluso una fuga menor en el sistema podría ser muy peligrosa, potencialmente incluso fatal. Además, está la cuestión de la posible resistencia de las industrias establecidas. Incluso si Toyota desarrollara un automóvil impulsado por agua confiable y seguro, existe la posibilidad de enfrentar la oposición de las compañías mineras de litio, los productores de baterías y, en particular, las compañías petroleras. Al utilizar agua como combustible, se reduciría significativamente la dependencia de los combustibles fósiles en la vida diaria, junto con la necesidad de extraer elementos raros y costosos como el cobalto y el litio.
Esto podría amenazar los intereses comerciales de algunas de las empresas más rentables del mundo, como Río Tinto. Estas empresas podrían ejercer su influencia para desalentar un mayor desarrollo de dichos motores. Los rumores sugieren que algo similar podría haber sucedido hace unos 25 años, con el primer automóvil propulsado por agua oficialmente en pleno funcionamiento, lo que indica la compleja interacción entre la innovación tecnológica y los intereses comerciales. La historia de Stanley Alan Meyer y su automóvil impulsado por agua es realmente dramática y controvertida en la historia de la innovación automotriz. Meyer, según él y su hermano, se enfrentaba a un peligro constante y recibía amenazas de personas que se cree que eran representantes de compañías petroleras. Estas empresas, potencialmente amenazadas por la popularización del motor hidráulico, tenían un gran interés en impedir su desarrollo. Según los informes, a Meyer incluso le ofrecieron millones de dólares para destruir su vehículo, los planos del mismo, y no volver a hablar de ello nunca más. Sin embargo, Meyer estaba decidido a continuar su trabajo y desafiar abiertamente a los grandes conglomerados petroleros. Las circunstancias que rodearon la muerte de Meyer están rodeadas de misterio y controversia. En una cena con dos empresarios belgas que expresaron interés en su invento, Meyer de repente salió corriendo del restaurante agarrándose la garganta. Su hermano, que estaba presente, informó más tarde a los medios de comunicación que Stanley había afirmado que fue envenenado por uno de los empresarios poco antes de fallecer. Los registros oficiales afirman que su muerte se debió a un aneurisma cerebral, pero esto ha sido un tema de controversia. Para aumentar la intriga, apenas unos días después de la muerte de Meyer, su automóvil y los planos del motor fueron